Dios le bendiga a todos y a todas, que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de una manera poderosa. Ha sido un día lleno de bendiciones con estas lluvias. Hacían falta estas lluvias, por lo menos aquí en Barahona, estas lluvias hacían falta. Así que ha sido una bendición tener un día fresquecito, por lo menos en el año. Así que sean todos bendecidos. Vamos a comenzar de una vez. Vamos a permitirle a nuestra hermana Amy que por favor nos presente en oración. Nuestra hermana Amy. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Glorificamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar en esta llamada el día de hoy. Te damos gracias, Padre, por permitirnos tomar esta clase. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú, Padre, ayudándonos a entender lo que traes para cada uno de nosotros en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque estamos bien, estamos debajo de un techo, tenemos donde dormir y tenemos que comer, Padre. Te presentamos esta situación climática y la dejamos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten hoy? Muy bien, gracias a Dios. Amén, amén. ¿Y los demás cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hoy vamos a tener dos temas de esta materia, doctrinas fundamentales, así como ustedes están mirando ahí en pantalla. Gloria a Dios. Y vamos a hablar en el día de hoy acerca de la justificación y luego vamos a estar hablando acerca de la adopción. Son dos temas que vamos a tratar con Dios mediante. Vamos a comenzar con el primer tema, la justificación. Y estos son los temas que veremos, los subtítulos. Vamos a hablar sobre la definición y naturaleza de la justificación. También vamos a estar hablando acerca de la necesidad de la justificación. También estaremos hablando acerca de la fuente de la justificación y los resultados de la justificación. ¿Cuáles son los objetivos de esta enseñanza? Conocer profundamente la obra de la justificación. Número dos, entender todo el proceso de la justificación. Y número tres, participar con sabiduría de la obra de la justificación. Básicamente, estos son los objetivos. De manera que es importante que nosotros entendamos que la justificación es mucho más que ser perdonado y remordimiento o removimiento de la condenación. Y mucho más que eso. Hoy vamos a ver un cambio radical donde Dios coloca al ofenso en la posición de hombre justo. De manera que, en síntesis, cuando hablamos acerca de la justificación, nos estamos refiriendo a algo mucho más que ser perdonado o ser declarado justo. Aparte de que el Señor nos declara justo a través de la justificación, también nos renueva y nos remueve a una nueva posición en Él, en Cristo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la definición y naturaleza de la justificación. Definición y naturaleza de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto de la libre gracia de Dios por medio del cual Dios declara justo al culpable. El vocablo justificar es un término judicial que significa absolver, declarar justo o pronunciar sentencia favorable de aceptación.
Entonces el culpable compadece delante del juez justo, pero en cambio de una sentencia de condenación, Dios le da la absolución. En otras palabras, Dios lo declara inocente. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nacemos de nuevo. El Señor lo que hace es que nos limpia, nos libera del pecado y siendo culpable, Él entonces nos declara a nosotros inocentes. Entonces, la palabra justificación o justicia significa un estado de aceptación al cual se entra únicamente por la fe en Cristo Jesús. Se entra solamente por la fe en Cristo Jesús. Yo quiero que alguien me busque para que lo lea Romanos 1:17, alguien que lea Romanos 1:17 y Romanos 5:1, esos dos textos bíblicos. Quiero que dos personas lo lean, Romanos 1:17 y Romanos 5:1. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién lo lee? Que me levante la mano. Amén. Nicole. Si tengo Romanos 1:17, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo esto lo hemos recibido por la fe, según lo que dice Romanos 1:17. Ahora, ¿qué dice Romanos 5:1? Romanos 5:1. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Romanos 5:1 dice: gloria a Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota que todo es por la fe. De hecho, la salvación que nosotros hemos recibido, la hemos recibido por gracia, por la fe en Jesucristo. Por eso el tema de la justificación tiene una relación con el tema de la salvación. O sea, nosotros hemos sido salvos y por cuanto hemos sido salvos, hemos sido también justificados ante el Padre. Siendo culpable, el Padre nos ha declarado inocente porque Él quiso hacerlo así. Él quiso salvarnos. Él tuvo la intención de salvarnos. De hecho, Él nos escogió desde antes que el mundo fuese y nos escogió para salvación. De manera que nosotros estamos seguros en Cristo Jesús y por eso Él nos ha justificado. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza de la justificación. La naturaleza de la justificación. Hubieron dos hombres en la Biblia que se hicieron dos preguntas cruciales. Uno fue Job y el otro fue el carcelero de Filipo en Hechos capítulo 16, versículo 30. Vamos a ver qué se preguntaba Job en Job 9:2. Alguien que busque ese versículo y lo lea. Job capítulo 9, versículo 2. Y otra persona que se busque Hechos 16:30. Yo quiero que esté ahí con su Biblia en la mano porque me gusta que la clase sea participativa. Amy. Amén. Job 9:2. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Te das cuenta? ¿Y cómo se justificará el hombre para con Dios? Eso te da la idea de que la salvación no viene por obra, tampoco la justificación. Nada de lo que usted haga puede librarte del pecado. Nada de lo que tú hagas. Y a medida que vayamos a desarrollar esta enseñanza, nos daremos cuenta que todo ha sido por gracia, favor inmerecido.
y que Dios es el todo, no solo en la salvación, Dios también es el todo en la santificación, Dios también es el todo en la justificación y también Dios es el todo en la adopción. Usted verá que a medida que vayamos desarrollando estas dos enseñanzas, vamos entonces a comprender la obra salvífica que el Señor ha realizado a favor de nosotros. Vamos a ver qué dice Hechos 16:30. Hechos 16:30. Amén. Sí. En el nombre de Jesús. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Entonces la pregunta es, ¿cómo puede un pecador estar bien con Dios? ¿Cómo puede un pecador estar bien con Dios? Y ahí podemos saber, por la escritura, podemos descubrir por la palabra que nada de lo que usted haga como ser humano te podrá justificar ante los ojos de Dios. Nada. Porque la misma escritura también nos enseña que la justicia de Dios hace dos cosas. Número uno, juzga, porque su propia justicia demanda juicio por el pecado, primera de Juan 1:9, y también salva, porque a la vez provee la forma para que el pecador sea declarado inocente y ya no esté bajo juicio. En otra palabra, ¿cómo puede un pecador estar bien con Dios? Bueno, de la única forma que un pecador puede estar bien con Dios es en Cristo. Es si decide entregar su corazón y su vida a Cristo. Si decide, ¿verdad?, prestarle atención a la palabra de Dios y acudir al llamado que Dios le haga. Porque muchos son los llamados, pero son muy pocos los escogidos. Y muchas veces nosotros hacemos caso omiso como seres humanos a la voz de Dios, al llamado de Dios. Entonces, Dios juzga, pero a la misma vez también Dios salva. Amén. Primera de Juan 1:9, alguien que lo busque y lo pueda leer. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Quién lo lee? Aleluya. Primera de Juan 1:9. Bendito sea Dios. Amén. Parece que el frío lo tiene un poquito lento a ustedes. Y es durmiendo que están en su colcha ahí, arropadito. Sí, léelo. En el nombre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta? Él es fiel y justo, dice la palabra, porque su propia justicia demanda juicio por el pecado. Pero también, a pesar de que Él es exigente y es justo, también Él nos ha provisto la forma, la manera de que nosotros seamos declarados inocentes y ya no estemos bajo condenación. Entonces, analizando estos versículos bíblicos que hemos visto, podemos concluir que Dios ha provisto esta justificación por medio de Cristo, ¿verdad? Él, Jesús, en la cruz del Calvario, proveyó justificación, proveyó salvación, proveyó santificación. La obra que él hizo en la cruz fue perfecta. Cristo se convirtió en nuestro sustituto perfecto para darnos salvación. Él nos redimió de todo pecado.
Él nos ha expiado de todo pecado, nos ha liberado de todo pecado. De hecho, cuando analizamos la palabra redención, esa palabra redención del texto griego es la palabra exagorazo, y también está la palabra agorazo, y también está la palabra lutrón, y esta palabra significa liberación mediante el pago de un precio. Jesús en la cruz nos liberó mediante el pago de un precio. ¿Nos liberó de qué? Nos liberó del pecado, nos liberó de la condenación eterna y nos justificó ante el Padre. Entonces, la necesidad de la justificación, el hombre sin Cristo vive en condenación. Todo el que está sin Cristo está condenado. Por eso es que el hombre necesita ser justificado ante Dios. Porque el ser justificado ante Dios significa estar ante su presencia como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Tú sabes lo que es tú estar ante el Padre como que si tú nunca hubieras pecado. Eso solamente lo hace Jesús en lo más profundo de nuestros corazones. No hay otra manera. Y eso se llama regeneración. El Señor nos regenera. El Señor produce en lo más profundo de nuestro ser una metamorfosis, una metamorfo, y nos transforma. De tal forma que ante el Padre nosotros estamos como si nunca hubiésemos desobedecido. Entonces Dios es un Dios justo y la misma palabra justicia describe el carácter de Dios. Dios es la justicia. De hecho, la justicia es uno de los atributos de Dios, porque Dios está libre de imperfecciones. Dios es recto, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Comparte su misma naturaleza con nosotros y siendo nosotros imperfectos, Él entonces nos declara recto, nos declara inocente, nos declara justo. Entonces, el hombre es justificado por la fe. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Señor nos justifica por la fe. Comparte con nosotros el Señor su propia naturaleza. Y nosotros estamos en la obligación de seguir con el patrón del Dios Todopoderoso, con esa norma, con ese patrón, porque somos los hijos de Dios. Y como Dios es justo, entonces nosotros nos movemos no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo en nosotros. Acuérdese que la misma palabra también afirma que nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante el Padre. Y nuestra persona es como suciedad. Pero eso es cuando estamos sin Cristo Jesús. Sin Cristo, nuestra propia justicia no sirve para nada. Para nada sirve nuestra propia justicia. Nadie puede ser justo por las obras de la ley. Ningún hombre fue justificado por las obras de la ley. No porque la ley fuera mala, todo lo contrario, la ley hablaba de las exigencias de Dios. La ley contiene la perfección de Dios. Y por eso ningún hombre jamás pudo guardar la ley. Y Dios tuvo que proveer un pacto mejor, un pacto de gracia. Porque vivir por la ley y andar conforme a la ley era no pecar ni siquiera en un pensamiento. Era ser perfecto. Y por eso la palabra dice que nadie, con excepción de Jesús, nadie pudo jamás guardar la ley. Por eso nadie pudo ser justificado jamás por las obras de la ley. Porque esto no es por obras. La ley en sí misma no tiene poder para salvar al hombre. La ley no tiene poder para justificar al hombre.
Por eso Dios proveyó a Jesús como nuestra propiciación. Y Jesús en la cruz nos justificó. Por eso la justificación fue el método original de Dios. No hay forma de ser justificado fuera de Cristo. No hay forma de que usted sea justificado ante los ojos de Dios tratando de cumplir con la ley. No hay manera. Y aparte de eso, recuerde que la ley fue añadida con el propósito de disciplinar a los hijos de Israel, a los israelitas, y hacerles sentir la necesidad de la redención. O sea, la ley vino por la dureza de corazón. Por eso fue dada la ley. Y la ley fue dada 430 años después de Dios establecer el pacto con Abraham. Abraham no vivió bajo ley. Abraham vivió prácticamente bajo gracia. Estando en el Antiguo Testamento, Abraham vivió bajo gracia. Ahora, la ley fue añadida 430 años después por la dureza de corazón, por la terquedad y la desobediencia del pueblo de Israel. Por eso la ley fue una añadidura hasta que viniera Cristo. Por eso que el fin de la ley es Cristo Jesús. Amén. El fin de la ley es Cristo Jesús. Entonces la fuente de la justificación se llama la gracia de Dios. Esa gracia salvadora, esa gracia liberadora, esa gracia santificadora. Cuando hablamos de la gracia, esto quiere decir favor inmerecido. Esto quiere decir disposición bondadosa. Quiere decir también favor sin recompensa. Entonces, Dios nos otorga la justificación por gracia, un favor inmerecido. Dios nos ha bendecido con su gracia, con ese don conocido como el don de la salvación, y nos ha declarado inocentes, siendo culpables, porque aquí todos éramos culpables, porque la palabra dice que el pecado trajo como consecuencia la muerte. Y en Romanos, capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros éramos personas inmundas ante los ojos de Dios. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra muerte es la palabra separación. Nosotros estábamos separados de Dios. Nosotros estábamos lejos de su presencia. Pero Dios no dejó al hombre en esa condición, sino que proveyó el plan de rescate, proveyó un plan de redención y lo proveyó mucho antes de que nosotros existiéramos. Por eso la palabra dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que la gracia equivale a tratar a una persona no como se merece, es el trato misericordioso de Dios. Por ejemplo, bajo la ley, una persona trabajaba por un salario. Bajo la gracia es un hijo que disfruta de la herencia. Nosotros estamos ahora mismo disfrutando de la herencia. ¿Y cuál es la herencia? Ser hijo de Dios. Esa es nuestra herencia. Nosotros somos hijos de Dios y como hijo de Dios heredamos en completa paz. Y como hijo de Dios no solo somos herederos, sino que somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta la ventaja que tenemos en esta dispensación? En esta etapa, nosotros no solo somos herederos, sino que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Hemos recibido salvación, hemos recibido santificación, hemos recibido justificación, hemos recibido adopción, hemos recibido el paquete completo. El paquete completo. No solo hemos sido liberados del pecado, sino que hemos sido trasladados, escucha bien, mudados del reino de las tinieblas, que es un reino de oscuridad, que es un reino de ignorancia. Hemos sido trasladados de ese lugar al reino de Dios, que es un reino de luz, que es un reino de conocimiento, donde el Señor nos va llevando de gloria en gloria, donde la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar.
Amén. Él la va a perfeccionar. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la base de la justificación? La base de la justificación es la justicia de Cristo. Él lo ha ganado para el pecador, porque Él se convirtió en nuestro Salvador. Y para Él ser nuestro Salvador tuvo que pagar un precio, tuvo que convertirse en nuestro representante y tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y allí Él obtuvo la victoria, porque en la cruz del Calvario Él exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernantes de las tinieblas, y triunfó sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre ellos en la cruz. La victoria que Él recibió fue una victoria total. Por eso se le entregó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ese nombre, el nombre de Yeshua, Él lo obtuvo mediante la conquista. A Él se le entregó un nombre que es sobre todo nombre. Por eso en el nombre de Jesús podemos echar fuera a los demonios. Por eso en el nombre de Jesús podemos sanar a los enfermos. Tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño, dice la palabra de Dios. Por eso en el nombre de Jesús podemos hablar en nuevas lenguas. Ese nombre tiene poder. Por eso nuestras peticiones, nuestras oraciones se contestan es en el nombre de Jesús. En el cielo hay una sola firma y es el nombre de Jesús. En el cielo no se contestan peticiones en nombre de María, en nombre de Pablo, en nombre de Pedro. No se contestan peticiones en nombre de ningún santo antiguo testamentario. Allá en el cielo hay una sola firma y es la firma de Jesús, es el nombre de Jesús. A Él se le entregó un nombre que es sobre todo nombre. Él está por encima de todo porque Él lo llena todo. Todo fue creado por Él y para los propósitos de Él. Y Él nos ha liberado del pecado y nos ha cambiado de estatus. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos sido posicionados. Él logró eso en la cruz del Calvario. Él no solo nos salvó, nos liberó del pecado, también nos ha liberado de la ira de Dios. Escucha bien, porque el día del Señor vendrá. Y esa expresión es una expresión de ira, una expresión de juicio. Y la ventaja que nosotros tenemos en esta dispensación es muy grande. Lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido muy grande, porque Él no solo nos ha librado del pecado, sino que también nos ha salvado de la ira venidera, de la ira de Dios. Él compró nuestra justicia. A Él le costó su propia vida, pero a nosotros nos las entregaron por pura gracia. Si usted analiza Isaías 53, capítulo 53, versículo 5, te dará cuenta que Él fue vituperado, Él fue maltratado, Él fue herido, Él fue golpeado. Lo golpearon tanto que Él perdió su figura. Su rostro parecía una monstruosidad humana por los tantos golpes que recibió en su cara. Lo escupieron en el rostro, le dieron 39 latigazos, cargó la cruz. Por eso la palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Cristo tomó en su cuerpo todos nuestros pecados, toda nuestra culpa. Cristo tomó nuestras culpas y se puso en nuestro lugar. ¿Quiénes debían morir? ¿Quiénes merecían morir? Nosotros merecíamos morir, porque eso es lo que es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero Él tomó nuestro lugar y nos salvó y nos liberó. Y ese es el resultado de la justificación. ¿Cuál es el resultado de la justificación? Número uno, nos liberó de la acusación. Y por eso nadie nos puede acusar, ya nadie nos puede acusar.
Satanás es conocido como el acusador de los creyentes, pero ni el mismo diablo no puede señalar, ni el mismo Satanás no puede señalar. Y escucha bien, aunque seamos infieles, Satanás no puede señalarnos, porque no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo en nosotros. Y cada vez que el enemigo quiera señalarnos y acusarnos y tirarnos en cara el pecado, aparece nuestro abogado Cristo Jesús diciendo: yo morí por él, yo morí por ella, yo pagué el precio, él es mi hijo, él es mi hija, ella es mi hija. Por eso la palabra dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. ¿Quién podrá acusarnos ante los ojos de Dios? Nadie puede acusarte. No permita que el diablo te condene, porque ya Cristo te liberó de la culpa. Ya Cristo nos ha justificado. No podemos permitir que el enemigo nos acuse. No podemos permitir que ningún diablo nos señale. No podemos permitir que el enemigo, ¿verdad?, nos esté ahí haciendo la vida imposible. Porque muchas veces el diablo trata de acordarnos a nosotros el pasado y tratar de jugar con nuestra mente, recordándonos las torpezas que quizás cometimos en el pasado. Y produce cierto tipo de condenación en lo más profundo de nuestro corazón y a veces nos hace dudar de nuestra salvación y de nuestra herencia. No permita eso. No permita que el enemigo te acuse. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1? Vamos a ver, alguien que lo busque y lo lea, por favor. Romanos 8:1. Janet. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido liberados de la acusación, número 1. Número 2, al ser justificados por Cristo, estamos libres de toda culpa, porque el acta de los decretos que había contra nuestra fue quitada y fue clavada en la cruz. Ya no tenemos ningún expediente en contra, no tenemos ningún sometimiento en contra. Satanás, que nos acusaba, quedó descalificado. El caso quedó archivado. Ya Cristo pagó el precio muriendo en la cruz, tomó nuestro lugar, y esa acta que era contraria a nosotros, Jesús la clavó con él en la cruz. Entiéndalo, por favor. ¿Qué había en esa acta, pastor? ¿Qué era lo que había en esa acta? En esa acta estaban todas tus torpezas, toda nuestra torpeza estaba en esa acta, toda nuestra desobediencia estaba en esa acta. Esa acta era una acta acusadora. Ahí estaba el adulterio nuestro, ahí estaba la fornicación nuestra, ahí estaba la mentira nuestra, ahí estaba la hipocresía nuestra, ahí estaba el engaño nuestro. Todo lo que se llame pecado estaba en esa acta. ¿Y qué hizo Jesús? La clavó con él en la cruz. Siendo inocente, él se declaró culpable y tomó el acta y la clavó con él en la cruz y nos liberó. Ese es el resultado de la justificación. Nos liberó de la acusación, agarró el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros y la clavó con él en la cruz. Y número 3, nos dio paz para con Dios. ¿Tú sabes lo poderoso que es eso? Tener paz para con Dios. Esta paz que tenemos, el mundo no la da. El mundo no la da ni la entiende. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Número 4, cuarto resultado de la justificación. Nos dio la seguridad de la gloria futura. Mira lo importante que es eso. Nos dio la seguridad de la gloria futura. La justificación le da al creyente el derecho legal y el título para entrar en la gloria futura, para entrar a nuestra tierra prometida, para entrar al cielo, porque la salvación que ha recibido es una salvación eterna, no es una salvación efímera o pasajera o temporera, es una salvación
eterna. La justificación nos trae libertad de la condenación, nos da paz y esperanza y nos garantiza que estamos siempre con el Señor. Siempre estamos con el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué ustedes creen de lo que es el tema de la justificación? Mira lo poderoso que es este tema. Ya terminamos de dar esta enseñanza, este tema de hoy. Falta otro tema. Ya terminamos con el primero. Y el segundo que vamos a compartir se relaciona con el primero. Mira lo poderosa que ha sido esta palabra, lo sencilla pero poderosa que ha sido esta palabra. La justificación. Hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe. Hemos sido declarados inocentes por la fe.